Bueno, bien, buenas noches, tutor. Mi nombre es Jason Olaya, soy estudiante del programa de agronomía en la SECAP de Neiva. En este momento voy a hablar un poco sobre la cultura gitana, que fue la cultura que más me llamó la atención dentro de la actividad. Y para empezar, pues aquí quise colocar la bandera representativa de esta cultura, de este grupo étnico. Eh, para, para el desarrollo de la actividad vamos a responder con unas preguntas. Aquí están, son 5 preguntas. Entonces vamos a ir con la primera. La primera dice: ¿qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones, manifestaciones culturales son características del pueblo que eligió? Bueno, pues hablemos un poco sobre sus orígenes. Ellos son la cultura gitana, romaní o cíngaros. Cualquier de estas formas han sido llamados o se hacen llamar. Este pueblo es originario de la India. Ellos tienen sus raíces en, en los reinos medios de la India. Su lengua pues es su lengua o idioma pues es el romaní, que es un idioma indoeuropeo. La religión ya ha sido adoptada según el sitio donde estén, según su asentamiento, porque podemos encontrar musulmanes, cristianos, católicos, en fin. Ya eso tiene que ver con su parte donde ha adoptado, se ha asentado. Bueno, existe un estrecho vínculo de la cultura gitana con la danza y la música. Entonces, la danza y la música han sido reconocidos mundialmente. Podemos ver el caso del flamenco, que es una expresión musical y también una expresión de danza. Entonces, dentro de estas dos expresiones de este género han salido pues artistas muy reconocidos a nivel mundial, y este es el vínculo más estrecho que tienen eh, con la forma de arte los gitanos, aunque de todas maneras pues la mayoría vive en este momento en los países donde están asentados, algunos del comercio algunos del comercio de automóviles, otros del comercio de telas, el comercio de joyas, y algunos de leer la mano, que es algo característico de los gitanos. Eh, Seguimos ya con la siguiente pregunta, que es la siguiente pregunta es: menciona las problemáticas y el proceso de resistencia y recuperación. Pues los gitanos sufrieron mucha persecución dentro del siglo XVI. Fueron perseguidos, más que todo cuando los reyes católicos subieron al trono. Fueron declarados, fueron sometidos a que estuvieran en un solo punto y olvidaran sus costumbres y creencias, y que adoptaran otra forma de vivir, amenazándolos con el destierro o con la esclavitud. Fueron muchas las formas de opresión. Fueron En ese momento ordenaron que se separaran los gitanos de las gitanas para que así se extinguiera definitivamente esta raza. También fueron sometidos a procesos de esterilización y, en fin, fueron sometidos a la esclavitud, a trabajos forzosos, a prisión. Bueno, en fin, fue diversas las formas de opresión, que tuvieron que adoptar medidas para sobrevivir, como el destierro, salir, huir o esconderse.
fueron, pues ya fueron por varios siglos perseguidos hasta que ya en, podemos decir que ya legalmente en 2005 la Unión Europea con varios países adoptaron algunas políticas, algunas medidas para dar ayuda a este grupo étnico y eh, adoptaron medidas como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, en fin, fueron muchas las ayudas que quedaron plasmadas para este grupo o esta raza que sufrió mucho más que todo en Europa por las persecuciones. Colombia pues siempre ha sido un país multicultural o fue declarado en 1991 como un país multicultural, entonces inclusive los gitanos fueron declarados aquí en Colombia como un grupo étnico. Eh, ya pues esta para esta época pues ya los gitanos ya en todas las partes donde están asentados pues ya tienen sus derechos y ya se dio una lucha para contra contra las opresiones o contra la discriminación. Entonces ya en ese momento pues ellos viven viven pues libremente con sus costumbres y creencias. Según la lectura de Cota, explique a qué se refiere el proceso de enculturación. Pues ya como tal el proceso de enculturación es, es el proceso en el que una, una, una generación más antigua transmite sus creencias, costumbres eh, a otra generación para que no se pierda. Eso más o menos es el proceso de enculturación, lo que tiene que ver con qué define el concepto de cultura en la antropología. Pues podemos decir que el conocimiento, las creencias, la moral, los derechos, las costumbres y los hábitos, cualquiera que sea, capacidades adquiridas por el hombre en cuanto a la sociedad. Pues esto estudia, digamos, la historia, las culturas del hombre, la evolución y el desarrollo que ha tenido desde un principio hasta la época actual. Entonces ya pues se puede hablar desde en todo tiempo y lugar. Bueno, la última pregunta, eh, ¿qué se entiende como la antropología y cuál es la importancia entre un país como Colombia declarado como en 1931 como país multicultural? Pues primeramente diremos que la definición de antropología, eh, así a grandes rasgos, es el la ciencia que estudia al ser humano en todas sus dimensiones. Eh, su dimensión psicológica, pues ya que estudia sus procesos de pensamiento, de costumbres, en fin. La dimensión biológica, pues ya es algo que estudia el, los procesos naturales del cuerpo humano. Y ya dentro de la dimensión social, pues estudia la relación y la interrelación que existe con otras personas. Es, es a grandes rasgos lo que se puede decir sobre lo que se entiende por antropología. Ahora, pues la importancia de Colombia ser declarado como un país multicultural es mucha porque es ya que en 1991 se establece como pues como una nación multicultural, entonces es un país de una diversidad pues muy grande en cuanto a lenguas, en cuanto a creencias, en cuanto a cultura, en cuanto a gastronomía, porque
porque da libertad a todas las culturas para poderse expresar. Entonces, esto demuestra al mundo que si llegan aquí, llegan y ven un país con una diversidad increíble, con unas costumbres, se puede aprender mucho de este país, porque le da libertad a todas estas culturas para que se expresen de una forma, mm, de la forma en que quieran y se muestren al mundo. Entonces, es muy importante que Colombia haya sido declarado como país multicultural. Eh, por ejemplo, los gitanos de los que estamos hablando, ellos adoptaron este país como su lugar de domicilio porque siempre se pudieron expresar como ellos quisieron y nunca fueron oprimidos. Colombia lo declaró como un grupo étnico aquí en este país. Eso es a grandes rasgos lo que queríamos explicar sobre la actividad. Esta es la bibliografía y damos gracias por su atención y hasta una próxima.